Muchas gracias, Patricia. Buenas noches, amigos. Les damos la bienvenida a este espacio que vamos a hablar sobre un tema de mucha importancia, que es sobre las Project Management Offices, o oficinas de gestión de proyectos, que están dando mucho que hablar, sobre todo aquí en el Perú, después del éxito que hubo en los Juegos Panamericanos. Muy bien, voy a empezar este conversatorio, vamos a empezar sobre este análisis. En primer lugar, les indico que vamos a hacer unas preguntas claves que van a ser respondidas por nuestros expositores magistrales. Y en esta oportunidad quiero darle la palabra a mi amiga Rosario Chávez para que ella responda a la siguiente pregunta. ¿Qué es una PMO y para qué sirve? Vamos a empezar primero estableciendo un poco los conceptos que luego nos van a permitir construir todo el análisis. Por eso le pido a Charito que por favor se presente y nos responda esta pregunta. A ver, ya estoy con el micrófono bien. ¿Sí me escuchan, verdad? Ok, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Encantada de estar en este foro. He seguido algunas de las conversaciones y presentaciones magistrales y creo que estamos totalmente alineados. Bueno, antes de responder a tu pregunta, Eddie, me gustaría contarte un poco de mí, un poco de mi trayectoria, porque tiene que ver con este tema de PMO, ¿no? Tengo un alineamiento personal y profesional y también interés en contribución al país con este tema. Bueno, yo comencé mi carrera como ingeniera electrónica en el sector público, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Haciendo, digamos, autorizaciones de licencias, trabajando directamente en el tema de trámites en el sector público. En los siguientes 10 años trabajé en multinacionales y me conecté directamente a todo lo que era el ambiente de Project Management, ¿no? Y al tema de PMOs. En los últimos 10 años he tenido la oportunidad de vivir y trabajar en varios países de Latinoamérica y en España, ¿no? Y en este proceso he podido consolidar los temas de PMO, ¿no? Tengo la satisfacción de haber logrado el reconocimiento por la PMO Global Awards como la mejor PMO de España en el año 2018, y también soy docente en estos temas en varias universidades. Entonces, a partir de esto me gustaría hacer la definición, ¿no? Hay una definición de oficinas de proyecto que tiene que ver con la estandarización, básicamente, ¿no? Cuando hablamos de oficinas de proyectos, hablamos de una estructura organizacional, ¿no? El Project Management Institute, ¿no?, define a esta organización con una función de gobernanza, básicamente de estandarización, una facilitadora en la organización para mejorar el uso de los recursos, ¿no? Pero hay una cuestión en este proceso, y por eso contaba algo sobre mí. Lo que yo he visto con las PMOs en los últimos 20 años de las PMOs, es que las PMOs básicamente son como de dos grandes tipos, ¿no? Aquellas que acompañan el proceso operativo en la gestión de proyectos y estandarizan, pero últimamente, en los últimos 5 años, las que han cobrado protagonismo son las PMOs que actúan como unidades adaptativas, que evolucionan con la organización y son áreas que brindan servicios, ¿no? Básicamente para hacer algo que es un desafío a nivel global. A nivel global tenemos un 70% de fracasos en la implementación de las estrategias, y las PMOs están teniendo éxito en acompañar a la estrategia de la organización, y entonces estamos logrando mejores resultados, ¿no? Por otro lado, tenemos PMOs en los países más desarrollados que también han entrado directamente al sector público, y yo creo que es una gran oportunidad para Perú aprender de estas buenas prácticas que se están dando en otros países con estas PMOs, ¿no? No existe un solo tipo de PMO, a diferencia de Project Management, que tiene un estándar. En el tema de PMOs necesitamos diseñar, hacer el setup de una PMO de acuerdo a la naturaleza de cada organización. Entonces, este es un tema novedoso, muy contributivo, adaptativo a las necesidades que tenemos en el país, y eso es lo que te podría contar de qué es lo que es una PMO. Excelente, Rosario. Muchas gracias por tu clara definición y explicación sobre el tema. Ahora le voy a pasar la palabra a nuestro amigo Robert Azañero para que él también nos dé su opinión y asimismo se presente. Gracias, Eddie. Mi nombre es Robert Azañero, soy ingeniero mecánico electricista de la UNI. En los últimos años he trabajado fuera del país, he sido gerente general de fuera del país y también dentro del país.
y tengo certificaciones en gestión de proyectos, en gestión del cambio, ¿no? Y también en metodologías ágiles. Parte de mi experiencia de PMOs ha sido en Centroamérica, y en algún momento contribuí con una PMO del Estado allá en Honduras, dado que trabajaba para una empresa que tenía ciertos familiares que trabajaban en el sector político también, y por eso es que tuve la oportunidad de trabajar allá con algunas entidades del gobierno. Respecto al tema, creo que Charo lo ha sido muy clara en dar la definición de PMO, pero yo diría que ahora a la definición, digamos, si le podríamos llamar de enfoque tradicional de la PMO, ahora ya se está hablando ya de una PMO con un enfoque ágil, ¿no? No como metodología, sino como un enfoque ágil de mindset, de la forma de pensar. Y esto hace pues de que no se deja de lado la gobernanza de la PMO, ¿no? Sino con esto nosotros podemos seguir manteniendo estándares y procesos relacionados a la gestión de proyectos, ¿no? Como decía Rosario, hay muchas definiciones de PMO, pero el peor error que se puede cometer es diseñarlas siguiendo algún proceso estandarizado de crear una PMO. La PMO se diseña de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos que el cliente necesita, es decir, cada PMO es ad hoc, cada PMO tiene que hacerse con un tailoring dado los necesidades y requerimientos de la PMO, y ese es el mejor camino para poder avanzar en esto de la Oficina de Gestión de Proyectos. Excelente, amigo Robert. Gracias por tus comentarios. Ahora viene una pregunta que es importante también analizar. Algunas personas se estarán preguntando, ¿y por qué tendría que tener una PMO? ¿Por qué mi organización, mi empresa o mi entidad pública debería tener una PMO? ¿Cuál es la diferencia entre tener una PMO y no tenerla? No sé qué nos podría decir Charito con respecto a esta pregunta. Bueno, si no incorporamos estas nuevas estructuras, ¿no? Innovadoras, adaptativas, a la gobernanza que tenemos actualmente en nuestros sistemas de gestión nacional, probablemente podemos continuar con los mismos resultados que tenemos hasta ahora, ¿no? O sea, tenemos bajos resultados a nivel de ejecución, algunos problemas importantes cuando queremos hacer una gestión que involucra varios actores, tenemos también problemas de capacidades, ¿no? Si vemos, hay 5 pilares en los estudios de competitividad a nivel mundial, ¿no? Que hace el World Forum de la competitividad. El tema de infraestructuras, el tema de skills, el tema de instituciones, el tema de innovación, nos llevan a estar en una posición cercana a la posición 100, de 89 a 100, sobre 149 economías. Entonces, esto nos muestra que tenemos una gran brecha y mucho por delante. Como decían todos los expositores previos, tenemos mucho por hacer y no hay una sola área ni una sola empresa que pueda lograr ese tema. Necesitamos transversalidad, necesitamos gestión transversal, adaptativa, y digamos, esta entidad adaptativa, yo creo que es una gran oportunidad que nos puede ayudar, primero, a conseguir resultados, ¿no? Resultados en la ejecución. Eso es muy importante, es un objetivo importante. Esta PMO también nos puede ayudar a disminuir esa brecha de capacidades. Eso es clave en lo que como una meta país inclusive, ¿no? Y hay algunos avances importantes que luego podríamos conversar. Yo le cedo la posta a Robert, pero luego conversaremos un poco más de qué es lo que ya tenemos en el país como preámbulo para introducir las PMO, ¿no? Para potenciar y acelerar la introducción de las PMOs a nivel nacional. Me parece muy bien, Rosario, me parece claro lo que indicas, y en realidad es muy importante tener en cuenta el factor crítico, el factor de éxito que puede representar estas organizaciones dentro de una estructura como las entidades públicas o las entidades privadas. Vamos a escuchar a Robert qué nos dice de acuerdo a su experiencia, qué nos puede, digamos, comentar respecto a esta importancia de tenerlo o no tenerlo, o sea, de la diferencia, ¿no?, que puede haber. Robert, ¿qué nos dices? Bueno, no tenerlas significa seguir en lo mismo, como dijo Rosario,
significa que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados, y los resultados pues no son favorables ahora, ¿no? Menos en el sector público. Lo que tenemos que hacer es, si en la parte interna de la organización está caminando el cambio a una velocidad más baja que la que está fuera del entorno, sea fuera de la empresa o en el entorno que se mueve la empresa, el entorno empresarial, ya fuimos, como dicen los muchachos ahora. Lo que nosotros debemos hacer es crear nuestra PMO. ¿Por qué? Porque ha dado buenos resultados. Ya la PMO venimos hablando de los años 50, cuando empezó con los organismos del ejército en los Estados Unidos, como la mayoría de temas de gestión de proyectos han nacido por ahí, ¿no? Es decir, debemos nosotros de preocuparnos por usar la PMO. Y la PMO la hacen las personas. La PMO tiene que ver mucho con las personas, tiene que ver mucho con el lado humano. Algunas PMO han fracasado, no necesariamente porque han sido bien o mal diseñadas, sino que las personas tienen que tener, como decía Rosario, estoy manejando y no puedo conectar. Como tenía Rosario, cierto expertise o ciertos conocimientos, pero si el grado de madurez en gestión de proyectos de la entidad no está acorde con las capacidades o capacidades que debe tener la persona en lo de la PMO, pues vamos a tener problemas al inicio. ¿Por qué? Porque va a haber cierto luto o cierto duelo de las personas cuando vean de que algún cambio está viniendo en esto de la PMO, y ellos se ven frustrados o se ven acorralados de que va a haber un cambio y ellos de repente no están preparados y piensan que eso es un problema. Pero después voy a dar algunas estadísticas de Deloitte, donde se ve que la PMO ha funcionado en muchas empresas, de una encuesta que ellos hacen hace 4 años, y los resultados de realidad que son alentadores. Excelente, Robert. Realmente que la reflexión nos lleva, digamos, a pensar que en este momento nuestras organizaciones ya no pueden considerar que la PMO, digamos, es algo opcional. Pienso que en este momento la PMO se vuelve como una estructura organizativa que es muy necesaria para poder sacar adelante nuestros negocios, para poder sacar adelante los proyectos, ¿no? Porque precisamente esa es la idea, ¿no? Cómo logramos sacar los proyectos más importantes, cómo la PMO nos ayuda a ejecutar esos proyectos y a generar impacto en la organización, como decía Charo, sobre todo para lograr que se cumpla la estrategia, ¿no? La estrategia de la organización, que se logren los resultados, ¿no? Ya dentro de un rato vamos a hablar acerca de los resultados. Entonces, en esa misma línea de pensamiento, quisiera hacerles una pregunta que tiene que ver con los desafíos de una PMO en el sector público. Ustedes saben muy bien que los Juegos Panamericanos que tuvimos hace unos años atrás fueron declarados como los mejores de todos los tiempos, y precisamente gracias a estos Juegos Panamericanos la PMO se hizo famosa a nivel del sector público, incluso a nivel nacional. Se habló mucho de los desafíos que se habían logrado superar gracias a la implementación de esa PMO que permitió que los Juegos Panamericanos se llevaran de la forma como se hicieron. La pregunta es ahora, si queremos que nuestros países, o en este caso Perú, implemente una PMO en las diferentes entidades públicas, porque ustedes saben muy bien que el sector público peruano es muy amplio. Estamos hablando de grandes ministerios, gobiernos regionales, unidades ejecutoras. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan para poder implementar una PMO en el sector público? ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a eso? ¿Qué nos podrías decir, Charito, en base a tu experiencia? A ver, yo escuché la charla de Víctor Vargas y hacía una interesante revisión, ¿no?, de la complejidad del sector público, ¿no? Entonces, cuando hacemos un análisis de los problemas a los que nos enfrentamos, hay veces tenemos situaciones complejas y complicadas, ¿no? Y este es ese escenario. Me gustaría responder desde la mirada de la oportunidad, ¿no? Entonces, como decía Seri, tenemos una experiencia emblemática, ¿no?, de la que hemos estado muy orgullosos con los Juegos Panamericanos, pero también tenemos normatividad, que es interesante. Y aunque son documentos, es un avance, ¿no? Hay un documento de modernización del sector público bastante interesante, en la que incluye algunos ejes de desarrollo claves que coinciden con lo que la PMO puede aportar.
entre ellos el liderazgo y la relación interinstituciones. La PMO se orienta a un tema de manejo, de gestión de stakeholders, temas de liderazgo. También tenemos el libro del gobierno digital, ¿no? O sea, la propuesta, el plan de gobierno digital lanzado para el 2021-2023, con un magnífico estudio y también hay una normativa que acompaña a este plan, una normativa previa que ya plantea la creación de entidades dentro de cada una de las instituciones del sector público. Entonces, por un lado, hemos avanzado en normatividad. Por otro lado, tenemos el tema de un buen caso de éxito. Y por otro lado, tenemos el PNIC, ¿no? El Plan Nacional el Plan Nacional para la Competitividad, ¿no? Para el incremento de la competitividad, el PNIC. Y en el PNIC se da en la partida de nacimiento de las PMOs. Esto es muy bueno. Tenemos entonces un reglamento que para cierto tamaño de proyectos define unas funciones, ¿no? Estamos pensando más bien en servicios desde esta PMO. Entonces, lo que sigue es ahora cómo, entre todos, logramos sacar adelante la ejecución. Esa ejecución que es complicada, inclusive con proyectos menos complejos, con proyectos de infraestructura. En este caso estamos hablando de transformación, ¿no? Y hay otro elemento que podemos tomar en cuenta, que es la aceleración digital que hemos tenido en este año, que también ha contribuido directamente a la aceleración de los proyectos digitales, de las plataformas digitales. Por lo tanto, tenemos proyectos de infraestructuras dentro del eje del PNIC, ¿no? Y dentro de esa brecha de competitividad que tenemos que reducir, tenemos proyectos de transformación digital con plataformas, con cloud, con una serie de elementos y aplicaciones que necesitamos desarrollar y que están normativizadas y están en la agenda actualmente de todas las áreas y de todas las áreas del sector público. Eso es importante, tenemos un caso de éxito. Yo creo que en el sector público tenemos mucha gente con competencias, con muy buenas competencias, ¿no? ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Cuál es la brecha y qué podría contribuir la PMO? En principio, la PMO tiene una neutralidad, no está en la operación. Entonces, desde ese enfoque de neutralidad, la PMO entra muy fácilmente a lo que es el tema de incremento de capacidades. Eso es muy importante, ¿no? También al desarrollo de liderazgos, y esto es clave. Yo creo que el tema de liderazgo es un tema central, ¿no? Otro tema es la estandarización. Yo creo que tenemos muchas metodologías, la del PM4R. Es simple, o sea, podemos aprovechar que ya hay capacidades locales, ¿no? Y que hay instituciones que están brindando esta formación para buscar formas simples en la ejecución. Tenemos otra oportunidad importantísima, que es todo lo que es la procura o la compra, ¿no? La compra es el gran tema, el talón de Aquiles, yo creo que en todo este proyecto, ¿no? Porque los proyectos en el sector público nacen desde la filosofía del riesgo, tenemos que cuidar la cosa pública, a diferencia del sector privado en el que vamos a tener un poco más de flexibilidad, no siempre es tanta. Yo he trabajado 30 años en ambientes corporativos y cuando escucho las creencias de que es mucho más flexible que el sector público, no siempre, depende de la cultura corporativa y de la cultura país también. Pero en el caso de los gobiernos, efectivamente tenemos el tema del riesgo. Entonces el tema riesgo es algo muy complejo. Sin embargo, hay contratos nuevos a nivel mundial, los contratos NEC, los contratos FIDIC, los contratos ENA, ¿no? Este instrumento de la Junta de Resolución de Disputas. Tenemos nuevos instrumentos que vamos a necesitar incorporar dentro de esta flexibilidad. Y ya han sido incorporadas por gobiernos, por sectores públicos en otros países. Esta es una ventaja. Entonces tenemos elementos globales, normativas, buenos casos de éxito, gente capacitada, ¿no? Yo creo que de planes, ¿no? Planes, en Latinoamérica creo que todos los países tienen un plan bastante desarrollado, pero necesitamos aprovechar, yo creo que la presión de la crisis y la presión del cambio al que hemos sido involucrados, estamos en una tensión de crisis, en una tensión de cambio. Nuestra adrenalina y nuestra manera de trabajar ha adoptado procesos de cambio. Yo creo que necesitamos aprovechar el hablar de cosas distintas para que podamos introducir las PMOs. El BIM es un caso, el BIM es tecnología,
y el BIM no va a poderse implementar si es que no incluye management. Muy bien, Charito, realmente que es muy importante el análisis que has hecho y creo que en este momento ese es el principal reto de la PMO, ¿no? Cómo demostrar que la PMO puede, digamos, incorporarse sin mayor problema en una entidad pública y cómo podemos demostrar el valor dentro de la misma. Robert, ¿qué nos podrías decir tú con respecto a este desafío de implementar esta estructura organizativa para mejorar la gestión de los proyectos a nivel del sector público? Bueno, excelente lo que ha afirmado respecto a las oportunidades y a los avances que ya se tienen con la reglamentación, con la normatividad, que es muy importante para poder moverse y saber dónde vamos a pisar, ¿no? Pero hay otro asunto importante, me parece a mí, de otro enfoque que les quiero dar, que es de que tantos años hay gente en el sector público tiene, porque son muchos de carreras que son los que siempre van a estar ahí, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista de la parte privada y la parte pública, una pequeña comparación es que en el sector público siempre hay una competencia. Uno tiene que ser competitivo, entonces la gente se preocupa por estar siendo competitivo y tener ciertas herramientas o conocimientos respecto a todo, y en especial lo que es gestión de proyectos. Pero en el Estado, la gente que está en el Estado, ¿qué competencia tiene, digo yo? ¿Alguien me puede decir? O no tienen competencia y se han dormido en sus laureles. Generalmente hay mucha gente que creo que no es así porque hay buenos elementos que yo conozco, pero en general, en el término medio, ese es el gran problema que se tiene que decir. El desafío más grande va a ser cómo cambiamos la mentalidad. Debemos de tener un proceso de cambio muy elaborado, muy planificado, y hay que obviamente aplicar herramientas de gestión del cambio, ¿no? Hay que trabajar con los sponsors, en este caso llámese todos los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Para poder decirles que esto es un cambio que el país necesita, un cambio que las personas tienen que hacer para que la PMO o cualquier herramienta de gestión de proyectos pues tenga el camino allanado y sobre todo se explique de que esto es una herramienta muy importante, ¿no? Que la gente tiene que aceptarlo. Y ese para mí es el gran desafío de implementar la PMO. Primero que conozcan, hay que hablar de las bondades que tiene, de lo que se ha logrado al implementar la PMO y también de lo que no se ha logrado, porque siempre es importante saber por qué no han sucedido algunas cosas, que realmente, pues, primero, porque no existía la normatividad, obviamente, y Charlo lo ha explicado muy bien, y ya se ha demostrado con estos Juegos Panamericanos que eso funciona y funciona bien, ¿no? Se ha demostrado que el personal de apoyo que ha tenido la gente que ha venido del Reino Unido ha sido capaz y tiene las competencias, las habilidades y las destrezas y los conocimientos para poder estar a la par ahí llevando o soportando este gran desafío que hubo en los Panamericanos. Lo mismo se tiene que hacer en el sector público, pero acá debemos de definir bien los roles, debemos de ver el estado de madurez que se tiene en cada ministerio, porque cada ministerio, la PMO no va a ser la misma. Cada PMO, como dije al inicio, es diferente. La que lleve transporte, la que lleve energía y minas, la que lleve otro ministerio, va a tener que pasar por una serie de análisis, de diagnósticos y definiciones, haciendo el setup que se tenga que hacer acorde a la medida, ¿no? Como sastre, vamos a hacer un tailoring para que eso pueda funcionar. Muchas gracias, Robert. Lo que señalas es importante, lo que ha señalado Charito. En realidad, los desafíos que representan para una entidad pública el poder incorporar una PMO son varios. Ustedes han mencionado muchos de ellos, creo que muy relevantes. Y también quisiera complementar señalando que el marco normativo, el sistema en que están, digamos, diseñando estas entidades públicas, realmente limitan el funcionamiento de una PMO tal como se entiende en el sector privado. Y entender que lo que se requiere en estos momentos para los proyectos, sobre todo, es que haya mucha celeridad en los procesos. Ustedes se han dado cuenta que todos los proyectos que se hacen por el sector público pueden tomar 3 o 4 veces el tiempo e incluso el costo de lo que se hace en el sector privado.
los Juegos Panamericanos no se hubieran sido posibles si no se hacía digamos, acuerdo de gobierno a gobierno, porque si empezábamos con los procesos de licitación, los procesos de contratación que tiene el sector público peruano, ahí nomás nos quedábamos sin contratar ni siquiera el que iba a construir las piscinas o el que iba a construir los alojamientos de los deportistas. En realidad, este es un tema bastante complejo y que requiere un cambio estructural en muchos aspectos. Desde los procesos de adquisiciones, como lo dijo claramente Rosario, los procesos de adquisiciones y contrataciones que se manejan en el país están diseñados para todo tipo de adquisición, tanto de gastos operativos, gasto corriente, como de proyectos. Tratar de gestionar, por ejemplo, los procesos de adquisiciones de proyectos, igual de adquirir, por decir, un refrigerador para algo operativo, no puede ser igual. Pues. O sea, un proyecto tiene tiempos tan limitados, mientras que una actividad operativa normalmente no tiene esa presión. Entonces, hay cambios sustanciales que se te van a tener que hacer, pero se requiere en este momento también de liderazgo, como lo dijeron ustedes, personas que cuando estén en el sector público, viendo esta realidad, hagan los cambios que son necesarios para poder hacer que fluya la gestión, porque es muy restrictivo el marco normativo. Hay mucha restricción y además también se tiene que coordinar con los órganos de control, porque los órganos de control interno de nuestro país y de muchos países de América Latina, lamentablemente, están más enfocados en el proceso que en el resultado, ¿no? Entonces muchas veces se puede castigar incluso a una persona o a una organización que logró acelerar, digamos, una gestión, pero por no cumplir el marco podría ser sancionado. Entonces miren en qué nivel estamos, ¿no? Cuando la norma no responde a la realidad, o sea, o mejor dicho, queremos hacer que la realidad se adapte a la norma y no a la inversa, ¿no? Entonces, realmente que es un tema desafiante, pero muchas gracias por todo lo que han hablado sobre este punto. Y ahora sí nos vamos a la pregunta, digamos, más importante de este foro. ¿Cuál sería ese, digamos, valor de impacto que generaría una PMO si logramos nosotros implementarla con todos sus atributos dentro de nuestras entidades públicas aquí en el Perú? Y yo sé que esto se aplica no solamente para el sector público peruano, sino para toda América Latina, porque prácticamente tenemos las mismas condiciones se dan en nuestros gobiernos. ¿Cuál sería ese valor? ¿Cuál sería ese valor, ese impacto que generaría una PMO funcionando con todos sus atributos dentro del sector público? ¿Qué nos podría decir Charito? Yo creo que el mayor impacto es el de la ejecución, ¿no? Es la gran brecha que tenemos en el Perú y en todo el mundo. Lograr mayor efectividad en la ejecución. Yo creo que en este proceso de logro de la ejecución, la clave es la parte del tema de liderazgo, como decías, ¿no? Me estaba acordando mientras lo comentabas, que como tema de tesis en la maestría, mi tema fue cómo hacer que dos o más instituciones que no dependen entre ellas logren un resultado, ¿no? Y luego de hacer una serie de estadísticas y investigación, nuestro resultado fue que el 60% del éxito dependía del líder, ¿no? Y este tema de PMOs tiene que ver con formación de capacidades, ¿no? Esta parte clave. Yo creo que en el tema de la ejecución, el liderazgo siempre va a ser un elemento clave. Otro elemento clave dentro de este proceso, dentro de la parte humana, que siempre es, lo primero es la gente, ¿no? Dentro de ese tema de liderazgo también es la gestión de stakeholders. Entonces, estos son elementos que forman parte de lo que son los proyectos. Vivimos en un mundo de proyectos que cada día se proyectiviza más, ¿no? Cada día las operaciones se van tratando como proyectos, con inicio, con fin y con resultados concretos. Entonces, las PMOs, básicamente como entidades, tienen ese objetivo de lograr madurez, de acompañar a cumplir con los objetivos, de lograr los objetivos de la entidad, y lo hacen mirando a la gente, mirando las capacidades, mirando los métodos. También hay métodos, tenemos muchas cosas que hacer, adaptar estos marcos lógicos, introducir los temas ágiles que se han logrado introducir a nivel de los gobiernos en los países más desarrollados. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer, creo que hay un tremendo impacto, ¿no? Desde el punto de vista de reducir nuestra brecha de competitividad, lograr mejor ejecución en los presupuestos que tanto cuestan, ¿no? Hay otro tema súper importante que manejamos en PMOs, que es la gestión correcta del proyecto correcto, ¿no? Que es la gestión de la cartera, la gestión del portafolio. Yo creo que esa
esa parte es clave. Pues sí, o sea, simplemente es trabajar con gente a nivel de liderazgo, cultura. La PMO va a trabajar a nivel de técnica, que serían los frameworks, ¿no? La integración de frameworks adaptativos, predictivos, híbridos. Ese será un trabajo que necesitamos hacer para que sean viables dentro de las estructuras históricas que tiene el sector público. Y un tercer punto es, que es de alto impacto, es ser, yo creo que una entidad que lidere todo el proceso de transformación, que acompañe en el proceso de transformación, ¿no? Estamos viviendo un proceso de transformación digital que tiene que ver con la transformación digital, la técnica viene en paralelo, pero la PMO tiene mucho que ofrecer en este proceso. Eso es, Eddie. Excelente, Rosario, tú siempre dando en el punto clave, realmente, y te agradezco por toda esta reflexión que nos has permitido tener esta noche. A ti, Robert, quisiera que por favor tú también nos dieras tu opinión, tus conclusiones con respecto a esta pregunta de cuál sería ese impacto de valor que tendría la PMO si se logra implementar con todos los atributos en el sector público de nuestro país. Yo voy a hablar ahora sí de cosas que no he vivido, cosas que he colectado información y cosas que hay una entidad pública en Argentina que ya lo ha aplicado, ¿no? De eso quisiera hablar al final. Tuve la oportunidad de conversar con una persona que ha vivido el proceso hoy día y no ha habido mucho tiempo para conversar, pero sí me dio los tips necesarios para poder exponerlos hoy día. Primero, en un estudio de Deloitte para que vean en el sector privado, primero, rápidamente se lo voy a comentar, ¿no? Ellos encuestaron a 200 líderes de PMO, ¿no? O PMO Officer, y viendo primero, clasificando a estas 200 empresas en madurez, en la madurez en la PMO, de la madurez del tipo inicial, del tipo repetible, del tipo definida y del tipo gestionada, que es el top, digamos, en este caso, que ellos pusieron esos 4 rubros, ¿no? Cuando, respecto a la madurez versus el rendimiento o la performance, ¿no? Empezaron el promedio de las empresas con una madurez inicial del 35% y llegaron a una madurez gestionada del 91%. Es decir, 2 veces mayor incrementaron, 2.6 veces mayor incrementaron su rendimiento de estas empresas. Es decir, miren, tanto que se avanzó con esto. Con el sobrecosto, de similar manera, desde el estado inicial hasta el estado gestionado, el desperdicio que tuvieron, o sea, es decir, disminuyeron el desperdicio 3 veces menos. Es decir, ellos calcularon de que por cada $100,000 ¿no? Estaba en un desperdicio de 26.550 en el estado inicial y llegaron hasta 8.290. Es decir, si fuera un megaproyecto, es un ahorro tremendísimo aplicando una PMO en megaproyectos, ¿no? Que se ha hecho. En la parte de la satisfacción de clientes, pasaron a tener una satisfacción de clientes del 91%, cuando inicialmente tenían 30, 40, hasta 50, y lo incrementaron bastante bien. En la parte de sobretiempos, de tener un sobretiempo del 20% en un estado inicial, llegando al estado gestionado, llegaron a un 4%, es decir, todos los resultados fueron satisfactorios. O sea, ahí sí se cumplió lo que se dice que se estudió, se gestionaron los riesgos, los tiempos, ¿no? Los costos y todo lo que tenga que ver con una eficiente gestión del proyecto. Ahora, en la parte de dividida, digamos, que lo vi en Centroamérica, en dos PMO, pero primero en la empresa que yo gerenciaba. Entonces, lo que es recomendable para tener ese impacto es, como dijo Charo y como dijiste tú, Eddie, es que hay un liderazgo, pero un liderazgo servidor, aparte de lo que tiene que conocer la parte técnica, ¿no? Ese liderazgo no funciona solo en esta parte del Estado, porque yo lo asemejo al liderazgo, o lo asemejo a cómo debe aplicarse el liderazgo en una empresa. Cuando la masa que hay que mover es demasiado, un líder solo no lo va a poder hacer, y si lo hace, lo va a tomar mucho tiempo. Si esa masa es pequeña, quizás lo pueda hacer más rápido. Y el Estado, pues, es un monstruo, ¿no? Es un elefante, no es un leopardo, ¿no? Para poder correr con él o poder llegar más rápido a conseguir resultados. Entonces, en este caso, lo que se hace es
conseguir o identificar a lo que yo le llamo los motores del cambio, ¿no? ¿Y quiénes son los motores del cambio? El líder está ahí, en cada sección o en cada departamento siempre hay personas que la gente lo sigue, ya sea porque tiene más edad, porque es el que sabe más, porque realmente está nombrado formalmente como jefe, o porque tiene alguna habilidad o algún conocimiento de que lo hace diferente al resto, o pueden haber dos más. Usted identifica a todos ellos y los envuelve en su pensamiento, los envuelve en lo que usted quiere lograr, en el liderazgo que usted quiere ejercer, y verá que la cosa se le hace más fácil. Porque usted no solo va a levantar el peso, o en este caso el jefe de la sección, o el jefe del departamento, o el gerente de un departamento, de un ministerio, no va a levantar todo el peso solo, va a tener apoyo de gente, que realmente hay otra gente que lo sigue. Y eso es lo importante para poder avanzar más rápido, ¿no? Lo otro es ya una aplicación práctica, cuando en una fábrica de fabricación de elementos especiales, ¿no? Cuando les expliqué lo que era la agilidad, lo que yo quería, la gente no creía, pues no. Lo primero que dijo, no, este señor no sabe lo que dice, no, nosotros somos así y es difícil que se aplique lo que el señor dice. Se daban aprobaciones, por decir rápido, o cobranzas más de una semana, tenían un sistema SAP. Yo me metí a ver lo que era el SAP, no lo dominaba eso, y llegué a conocerlo bien ahí, hasta rediseñamos muchos procesos. Ahora, al final, ¿qué pasó? De que las cosas que ellos lo hacían por una semana, ¿por qué? Porque decían que sí, siempre decía. No, yo les dije, yo no necesito que se haga en un día o en 2 días, y después se logró eso. Es decir, a veces la costumbre, a veces el no poner, el no tener un suficiente direccionamiento, un suficiente liderazgo, hacen que las cosas sigan igual. Y teniendo eso con más los motores del cambio, es que la gente puede avanzar. Y después lo que pasó, de tener solamente, aplicar la PMO a la parte de la empresa que yo dirigía, ya pasé a formar parte del pool, del directorio, del buró, del grupo empresarial que es un grupo poderoso allá en Honduras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final ya no era la PMO solamente de mi empresa, sino de todo el holding, que era más de 120 empresas. Y eso no llegué a ser, obviamente, las 120, hasta donde pude estuve ahí, y ahora me cuentan de que eso se sigue, ¿no? A veces me llaman, y así es parte de que todo proyecto de este tipo tiene que tener un lado humano y un lado técnico. Y más trabajar primero con el lado humano, antes de empezar con técnico. Una vez que lo tenemos todo definido, vemos la modalidad de liderazgo que vamos a aplicar, los motores de cambio que identificamos, todo se nos va a hacer más fácil. Estoy seguro. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias, Charito. Esto ha sido realmente algo muy, digamos, aleccionador. Les agradezco por sus aportes a este foro que se ha desarrollado. Así que